la Operación Libertad y que algo iba a pasar. Entonces me parece que a muchos tomó por sorpresa que esperábamos algo mañana. Sí, sí. De todas maneras es inteligente hacerlo un día antes. Claro, sí, sí, sí. El factor sorpresa era clave. Sí. Inés Capdevila, analista internacional de este diario, señalaba que ha habido diálogos entre el ministro de Defensa de Maduro, Padrino, no me acuerdo, López. Vladimir López, y las fuerzas de Guaidó, la círculo de confianza de Juan Guaidó y el mismo Guaidó, en relación a que, bueno, intentar que las Fuerzas Armadas terminen diciendo a quién apoyan para llevar la situación a un momento crítico y a partir de ahí ver qué pasa. Este diálogo, ¿es esperable? Es decir, ¿las Fuerzas Armadas evidentemente pueden negociar esto intentando obtener algún beneficio? Me parece que desde el principio las Fuerzas Armadas son el actor clave. Cuando estuve acá hace algunos meses, me parece que ya entonces dijimos, las Fuerzas Armadas son el actor clave, actores externos clave van a ser también Rusia y China, China muy importante, pero en última instancia esto se resuelve desde adentro. Si hay una transición, va a ser una transición impulsada desde adentro. Y que las Fuerzas Armadas o apoyen a un lado o al otro, o se quiebren, es absolutamente clave para dar una salida a esta situación de empate que vemos ahora. Hay represión, algunos se acompañan a Guaidó. Otra vez, es muy poco clara toda la situación, me parece. Estuve tratando de seguir las noticias durante el día, pero es bastante confuso. Ahora, el ministro de Defensa claramente dijo que estaba contenida esta especie de azonada. ¿Eso implicaría que no le dio el visto bueno a Guaidó? Sí, claro. Me parece que se está apoyando a Maduro. Eso me parece que eso, sí. Eso no se ha quebrado. Eso no se ha quebrado. Me parece que otra vez lo que vimos como en meses anteriores, que los que más sufren, que son los rangos más bajos, que sufren igual que el resto de la población, son los que cambian de bando y se sublevan, pero los que más tienen para perder, que son los rangos más altos, los que están metidos, los que tienen muchísimo poder porque tienen cargos muy importantes en el gobierno, porque administran desde el petróleo hasta la distribución de alimentos. El narcoestado también, que está montado. Absolutamente. Esos son los rangos más altos, esos son los que tienen más para perder y me parece que no recibieron todavía señales suficientemente claras o atractivas para cambiar de bando. Claro. Ahora, ¿cuáles serían esas señales? Porque en esta descripción de este rol clave de las Fuerzas Armadas, este poder que tienen en la Venezuela de Maduro, ¿no parecería ver cuál puede ser aquello que los tiente a pasarse al bando de la resistencia contra Maduro? Yo creo que por un lado, digamos, se habló de amnistía. Me parece que no fue una propuesta demasiado clara, que fue una propuesta vaga. General, los vamos a amnistiar, vengan, acompáñennos. Me parece que necesitan señales mucho más claras y firmes de qué va a ser de qué y cómo va a ser esa amnistía. Pero por otro lado, realmente tienen materialmente mucho para perder, con lo cual me parece que van a aceptar... Negocios, estamos hablando de negocios. Negocios, materialmente. Millonarios, sí, me parece que sí. Con lo cual, y de poder, simplemente el prestigio que da el poder, aunque sea en un gobierno tan desprestigiado. Y esta boliburocracia, según la descripción de Inés Capdevila, que goza de un estándar de vida a la altura de los ricos de Miami y muy distante de la población general en Venezuela. Exacto. Y esto es lo que decía antes, ¿no? Lo sufren, los rangos bajos lo sufren, el resto de la población lo sufre, los rangos altos no, porque son parte del negocio. Entonces, ¿qué necesitan? Y necesitan ver que llegaron a una situación donde no hay vuelta atrás. Me parece que tiene que ser mucho más extrema para que decidan aceptar amnistía y perder lo que tienen. Hoy quedó libre, de alguna manera para el régimen de Maduro es una fuga porque estaba en prisión domiciliaria, Leopoldo López. Eso no ha alcanzado para torcerle la muñeca a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería una situación extrema que realmente le tuerza la mano? ¿Una intervención militar de Estados Unidos? Yo creo...
yo sigo creyendo que eso sería malísimo, que eso sería realmente un error. La región no lo apoya, Europa no lo apoya, Estados Unidos seguramente tenga ganas, y Guaidó seguramente necesite algo más que el apoyo retórico y diplomático que le da que le da la región, que le da el Grupo de Lima, que le da Europa. De todas maneras, me parece que para la región, como precedente, sería malo. Entonces, ¿cuál es esa situación extrema que necesita Guaidó para que las Fuerzas Armadas terminen de decidirse y quebrar esa fortaleza del régimen de Maduro? Porque si no es intervención americana, ¿por dónde va la respuesta? Es difícil decirlo. Más gente, hay mucha gente en la calle. El régimen tiene todavía muchos instrumentos. Vos decías, cuando le preguntabas al periodista de Caracas, están cortando las redes sociales, están cortando las comunicaciones. La gente entonces sabe poco de qué es lo que pasa y cómo... O se hace más difícil en Se hace más difícil, se hace mucho más difícil la comunicación. Por otro lado, es gente que está terriblemente castigada, que ya está terriblemente castigada, cansada, que no consigue alimentos, que no consigue medicina. Es gente que perdió en los últimos años kilos de peso. Claro. Sí. Está débil, físicamente débil. Hay que tener tiempo y energía para salir a la calle. Entonces, esos son, creo que una de las cosas interesantes, pero graves, muy graves, que hizo este gobierno fue usar la distribución de alimentos como un arma de sumisión de la población, de alimentos y de ante la urgencia del hambre, bueno, ahí hay... De alimentos y de medicina. Lo que pasa es que medicina necesitan los enfermos, alimentos necesitan todos. Claro. Entonces, como herramienta para debilitar a la oposición, además de la represión, el tema de la distribución de alimentos es importantísimo. Ahora, todo parece estar a favor de Maduro en este escenario, porque en relación al bloqueo de las plataformas, la información dice que China o servidores chinos estarían colaborando, técnicos chinos estarían colaborando en este bloqueo. Otra información, bueno, la hemos visto, que algunos emiratos han ayudado a retirar riqueza, oro, desde Venezuela, y Rusia le da también un cierto apoyo, además de Cuba. El apoyo de Estados Unidos es retórico y la región ve con malos ojos otro tipo de apoyo, pero tolera el apoyo de Rusia y China y Cuba, que es más contundente y concreto. Entonces, ¿cuál es entonces la esperanza que tiene Guaidó y su oposición para efectivamente poder cambiar este tablero de ajedrez? Mira, justo antes de entrar estaba leyendo en el portal de La Nación que había habido, Estados Unidos dice que había habido negociaciones entre Guaidó y 3 miembros claves del gobierno. Uno era el ministro de Defensa. Uno era el ministro de Defensa, Diosdado Cabello. Creo que en parte esa era, sí, efectivamente hubo, y es sensato pensar que puede haber habido algo. Creo que ahí estaba parte de la esperanza de Guaidó y de la gente que acompaña a Guaidó. También es razonable pensar que no iba a tirarse a la pileta con una manifestación y un emprendimiento de esta magnitud sin tener algún indicio de que tenía posibilidades de que fuera exitoso. ¿Lo evaluás como exitoso lo que está sucediendo hasta ahora? Me parece que hasta ahora es difícil saberlo todavía. Hay mucha represión. De todas maneras, la represión tardó bastante en salir. A la mañana, toda la mañana, lo que leíamos es Maduro no aparece, Maduro no dijo nada. Después de varias horas hubo algunos algunos tweets, pero y no había represión en la calle todavía. Andrea, esto cambió en las últimas horas. La dictadura, el régimen de Maduro es un régimen muy particular en términos comparativos con las dictaduras latinoamericanas que conocimos hasta la década del 70-80, en el sentido de que este es además un narcoestado. Esta dictadura, este régimen político está montado sobre negocios muy redituables para quienes participan del régimen. ¿Cuál es el análisis de un especialista que ve la región en términos históricos también y además en términos presentes, sincrónicos y diacrónicos, digamos, de
experiencias comparativas, sino en la región, en otras regiones, en otros continentes, de regímenes parecidos al de Maduro? Porque es una anomalía en la historia de las dictaduras de América Latina. Es una anomalía. Las dictaduras fueron en general dictaduras de derecha, dictaduras militares. En este sentido es una anomalía. Supongo que podría compararse en algún punto con dictaduras y regímenes muy elitistas y muy exclusivos en Medio Oriente. De todas formas, en Medio Oriente está además el factor agregado del elemento étnico y religioso, claro, y los clivajes étnicos y religiosos, claro, que le agregan un nivel de, digamos, que le agregan un elemento de complejidad, claro, que hace la comparación a veces un poco difícil. Claro, porque no se termina de ver dónde está el mecanismo, dónde se termina de ver cuándo estalla esta situación y cómo evitar que estalle, pero cambie de rumbo el destino de Venezuela, ¿no? Es difícil. En este momento lo que yo veo ahí es una especie de empate que no termina de resolverse. Hoy a la mañana leí que el tiempo que pasa sin resolverse juega a favor de Maduro, y primero pensé, no, juega a favor de Guaidó, porque da más tiempo en todo caso para que otros militares se plieguen y hagan este salto del que hablábamos antes. Ahora pienso que no, que efectivamente el tiempo sin resolverse juega a favor de Maduro, que le da más tiempo, que agrega tiempo de represión y desgasta a la rebelión en la calle. Claro. En favor de esa lectura, algunos análisis decían que, bueno, los exiliados que aumentan y se sostienen diariamente de Venezuela, esa diáspora que se ha dado hacia América Latina, hacia América del Sur, quita personas, recursos humanos jóvenes dispuestos a pelearla de las calles de Caracas. Creo que es como paradójico, ese exilio está beneficiando a Maduro. Ese exilio beneficia a Maduro, me parece que por dos razones. Por un lado por eso, y por otro lado porque son exiliados que mandan remesas, claro, para que sus familias puedan seguir sobreviviendo. Claro. Pero es una sobrevida muy básica, muy, claro, al límite, con lo cual no los fortalece lo suficiente, pero les permite subsistir, digamos, ¿no? Con lo cual no terminan de levantarse, de rebelarse, claro, de darse vuelta y de salir a la calle con toda la fuerza, pero subsisten. Con lo cual es un arma de doble filo. O sea, la diplomacia no, intervención militar no está bien vista. Es una especie de callejón sin salida. Es un callejón, ¿no?, sin salida. De todas maneras, me parece que en el mediano plazo el régimen está cada vez más desgastado. Mi interpretación es que en lo inmediato el tiempo de empate le juega a favor a Maduro. En el largo plazo es un régimen que se termina. ¿En qué se ve ese agotamiento del régimen? En el surgimiento de Guaidó claramente en enero, pero en estos meses es como una especie de statu quo que no se termina de desbalancear. Bueno, estuvo lo de enero, estuvo la ayuda humanitaria, que primero no entró y después sí entró. Eso fue una especie de concesión, que finalmente entrara ayuda humanitaria. Pero la usa políticamente a favor. Absolutamente, claro, absolutamente. Sí, la usa como un instrumento, como un arma, que entonces cuando la puede distribuir, la usa a favor, y cuando no la puede distribuir o cuando la bloquea, la usa para debilitar. Una negociación, ya no una intervención militar, pero una negociación entre Guaidó y su gente con estos militares claves en la que intervenga Estados Unidos, bueno, que el negocio del petróleo es clave y Estados Unidos cumple un rol también central en la explotación petrolera y en la rentabilidad de esa explotación en Venezuela, podría empezar a torcer, digamos, hablarle con el lenguaje de los negocios a estos militares que son hombres de negocios, en definitiva. ¿Podría en ese esquema un área diplomática que, bueno, los lleve a ese terreno a los militares? Supongo que seguramente sí. De todas maneras, idealmente sería un enfoque más regional, un enfoque de países amigos, de varios países ayudando a conversaciones de transición. Me parece que
cuando, digamos, te digo que a mí me parece que en el largo plazo el régimen está ya demasiado desgastado y es cuestión de tiempo. Y en algún momento esto es el principio del fin. Lo que pasa es que llevamos ya muchos meses del principio del fin. Claro. Me parece que va a tener que ser un enfoque regional, un enfoque donde haya garantías para los militares, salvoconducto para los jerarcas del régimen y para los miembros más altos del gobierno, y una transición pactada y gradual, seguramente. Está el famoso SEBIN, el Servicio de Inteligencia, que, según las versiones periodísticas, tuvo algún rol en la liberación de Leopoldo López. ¿Qué es ese servicio de inteligencia y cuánto peso tiene efectivamente en el poder del régimen de Maduro? Eso me cuesta más responderlo. Me parece que tiene y tuvo muchísimo poder. Lo que pasa es que por ahora la información sigue siendo muy confusa. Muy confusa. El SEBIN como organismo fue absolutamente clave en el mantenimiento del régimen, en el despliegue de la represión. De la represión ilegal también. De la represión ilegal, absolutamente. De hecho, además, no hay que olvidar que en este momento la Corte Penal Internacional está mirando a Maduro, está mirando el caso de Maduro y de miembros del gobierno para determinar si lo acusan de abusos, de abusos graves a los derechos humanos. ¿Sí? Tanto la OEA como las Naciones Unidas elevaron informes a la Corte Penal Internacional pidiendo que examinen el caso de Maduro. La Corte Penal Internacional no juzga países, sino que juzga personas. Y se está abriendo un expediente para ver si tiene material suficiente para acusarlo formalmente. ¿Cómo se ha dado en otros casos de juzgamiento de líderes de una nación por parte de la Corte Penal Internacional? ¿Qué grado de aplicación de esas sentencias de prisión de estos líderes hay a partir de una sentencia de culpables? Creo que son pocos los casos concretos que se llega a todo el proceso. Pero hay, y se hacen, se hizo con el caso de Yugoslavia y se hizo con casos africanos, sobre todo. Se juzgan, son procesos muy largos, son procesos muy difíciles, pero tienen un efecto. Claro. Y de cualquier manera, el otro efecto que tiene es que una vez que están pedidos por la Corte Penal Internacional, son personas que no pueden salir del país. Claro. Quedan atrapados o bien en su propio país o en países que no hayan firmado la adhesión a la Corte Penal Internacional. Maduro y su gente no está saliendo de todas maneras de Venezuela, ¿no? Están muy abroquelados, muy encerrados en su territorio, ¿no? Ese no sería un problema, no sería una amenaza para el régimen. No sería una amenaza en este momento. Si el gobierno cae, cuando el gobierno caiga, van a tener que irse. Yo creo que el panorama que ve Maduro es o me aferro o me matan. Claro. Digamos, casi literalmente te lo diría, ¿no? Sí. Es la imagen de Gaddafi seguramente la que tiene Maduro en la cabeza. Entonces, eso requiere una revuelta popular muy extrema en las calles, ¿no? Sí. Pero el régimen, digamos, yo creo que en el mediano plazo eso va a ocurrir finalmente. Lo que pasa es que venimos, por ejemplo, digamos, creo que no tenemos que olvidarnos que venimos de 40 días de ciudades enteras sin luz. Claro, se apagón total en Venezuela. Sin heladeras, sin agua, sin la tecnología en los hospitales para mantener a los enfermos, digamos. Es un pueblo muy castigado y muy debilitado. Sí. La fortaleza para producir un desequilibrio en ese tablero falta. Me parece que esto que te digo, como decíamos antes, ¿no? Están físicamente debilitados. Claro, bueno, en ese sentido también el tiempo corre a favor de Maduro porque la gente está cada vez más débil y va a estarlo cada vez más débil también, ¿no? En cierta forma sí, en cierta forma también hay teorías que dicen que cuando oprimís demasiado, lo que viene tarde o temprano es
es una rebelión importante también. Claro, acentuar esas contradicciones y ese límite. Claro, cuando la gente tampoco tenga nada que perder, entonces Está bien. Va a salir más a la calle. De todas maneras, creo que no hay que olvidar que ahora los exiliados y refugiados y emigrantes llegan casi a 4 millones. La sociedad me parece que está cada vez menos dividida. Hace algún tiempo estaba dividida. Está cada vez menos dividida. Pero es gente muy castigada. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Wessner. Esta encerrona de la sociedad venezolana que tanto nos preocupa, esperemos que se logre resolver y con el menor costo posible realmente. Absolutamente. Muchas gracias por tus precisiones. Gracias a vos. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos con noticias económicas. Las hay en este día de paro.